Bueno, shalom a todos. Hoy, como todos los miércoles, vamos a hablar de la Parashat Shavua, o sea, la porción semanal de la Torá que se lee eh, en todas las sinagogas, junto con la Haftará, o sea, la parte de los profetas que se lee. La Parashat Shavua es Toldot, Génesis 25, 19, 28, 9. Y la Haftará, la profetas, es Malaquías 1:1, 2:7. Ahora bien, y haremos una asociación entre la Parashá y la Haftará, y también haremos una asociación entre la Parashá, la Haftará y lo que está sucediendo hoy en día en Israel. Todo esto bajo una perspectiva rabínica ortodoxa y utilizando la exégesis bíblica como corresponde utilizar para hacer una interpretación que no es al azar, como ya expliqué hace un par de lecciones atrás, sino que esto lleva una interpretación científica. Hay una exégesis, hay varias. Yo hoy voy a utilizar varias y al final voy a explicar cuáles he utilizado y cómo. O sea que va a ser una lección en base a la porción semanal y la porción de los profetas semanal. Para esto yo necesito que, antes que nada, vayan a cualquier tipo de Biblia que tengan y se lean la porción de Génesis 25, 19, 28, 9 y Malaquías 1, 1, 2, 7. Leerla aquí no tiene sentido. Hacer más largo esto no tiene ningún tipo de sentido. Lo que voy a hacer es enseñar cómo se interpreta desde el punto de vista judío ortodoxo, y así, de aquí a poco tiempo, yo soy un maestro en definitiva, mi función es enseñar, de aquí a poco tiempo, 30, 40 años, ustedes podrán hacerlo sin mi ayuda. No importa qué traducción utilicen para leer esta parashá y esta haftará, porque yo la traducción la voy a hacer del original. O sea, yo la interpretación la voy a hacer del original, del hebreo. Así que no importa en estos momentos qué traducciones utilicen. Espero que haya sido claro. Quien no quiera participar está a tiempo para irse. Cuando empiece con la lección, la puerta será cerrada con llave. Se va a poder entrar, pero no se va a poder salir. Y lo que pido es que las preguntas las anoten en una hoja y las hagan al final. No entre medio. ¿De acuerdo? Bueno, comenzamos. Espero. La Parashat Toldot está ubicada en el corazón del libro Génesis, capítulo 25, 19 hasta el 28, 9. Nos presenta una narrativa compleja que gira en torno a la familia de Isaac. Esta sección de la Torá se abre con la descripción de Isaac orando fervientemente por su esposa Rebeca, quien era estéril.
Dios atiende sus plegarias y Rebeca concibe gemelos, Esaú y Jacob. Estos dos hermanos, aunque unidos por el vínculo sanguíneo, se convierten en el epicentro de una intensa rivalidad que tiene profundas implicaciones para el futuro del pueblo de Israel. El nacimiento de Esaú y Jacob está marcado por señales y presagios. La Torá nos cuenta cómo Esaú nace primero, rojizo y velludo, simbolizando su naturaleza terrenal y apasionada. Jacob, por otro lado, nace sujetando el talón de Esaú, una imagen profética de cómo su destino estaría entrelazado con el de su hermano. La infancia y juventud de estos dos personajes se desarrollan en paralelo, pero con caminos y elecciones radicalmente diferentes. Esaú se convierte en un hábil cazador, un hombre de campo, mientras que Jacob es descrito como un hombre íntegro, habitando en tiendas, posiblemente implicando un estilo de vida más contemplativo y espiritual. Uno de los episodios claves de la parashá es la venta de la primogenitura por parte de Esaú a Jacob. Este evento crucial no solo refleja la diferencia inmediata entre los hermanos, sino que también establece un patrón de interacción que definirá su relación a lo largo de sus vidas. Esaú, al regresar cansado del campo, desprecia su primogenitura, vendiéndolo a Jacob a cambio de un plato de lentejas. Este acto intempestuoso de Esaú revela su indiferencia hacia los deberes y privilegios espirituales asociados con ser el primogénito, mientras que Jacob, al aprovechar la oportunidad, demuestra su apreciación y deseo por las responsabilidades y bendiciones espirituales. En este punto, ahora me acabo de acordar que el plato de lenteja normalmente es una comida que se les da a los dolientes, cuando alguien está de luto. Entonces la pregunta es, ¿por qué estaban de luto? Según interpretaciones midráshicas, estaban de luto por la muerte de Matusalén. El tema del engaño alcanza su clímax cuando Isaac, ya anciano y ciego, decide bendecir a Esaú. Rebeca, consciente de las profecías divinas y deseosa de asegurar que Jacob reciba la bendición, idea un plan para engañar a Isaac. Jacob se disfraza de Esaú, utilizando pieles de animales para imitar el vello de su hermano, y se presenta ante su padre, Isaac. Engañando por la apariencia y la voz, otorga a Jacob la bendición destinada a Esaú. Este acto de engaño no es solo un punto crucial en la historia de la familia, sino que también plantea preguntas éticas y morales complejas. ¿Justifica el fin los medios? ¿Es el engaño permisible cuando se busca cumplir un deseo divino? Las acciones de Jacob y Rebeca tienen consecuencias inmediatas y de largo alcance. Esaú, al descubrir el engaño, se llena de ira y jura matar a Jacob. Esta amenaza obliga a Jacob a huir de su hogar, marcando el comienzo de un periodo de exilio y transformación personal. Por otro lado, la historia también invita a reflexionar sobre la naturaleza de las bendiciones y la aprobación paterna. ¿Qué significa realmente recibir una bendición? ¿Cómo impactan las expectativas y deseos de los padres en el destino de sus hijos? La Parashá Toldot nos ofrece una mirada profunda a temas universales, como la rivalidad fraterna, el conflicto entre lo material y lo espiritual,
y la complejidad de las relaciones familiares. A través de la vida de Esaú y Jacob, la Torá explora las tensiones entre el destino divino y el libre albedrío, entre la tradición y el cambio, y entre la integridad y la necesidad. La historia de Isaac y sus hijos se convierte en un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y aspiraciones. La Haftará de Malaquías. La Haftará asociada a esta parashá de la semana, tomada del libro de profetas, Malaquías capítulo 1:1 al 2:7, presenta un mensaje crítico y profundo dirigido tanto a los sacerdotes como al pueblo de Israel. En este período, la comunidad judía está viviendo un momento de reconstrucción y reflexión tras el exilio en Babilonia. Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero, emerge como una voz profética que busca reorientar al pueblo hacia un compromiso más sincero y profundo con Dios y sus mandamientos. Uno de los aspectos más llamativos de esta Haftará es la severa represión que Malaquías dirige a los sacerdotes. En este tiempo los sacerdotes eran no solo líderes religiosos, sino que figuras claves en la estructura social y espiritual de la comunidad. Malaquías los acusa de negligentes en su rol sagrado, específicamente en el que respecta a las ofrendas en el templo. El profeta denuncia que los sacerdotes han estado ofreciendo animales enfermos o defectuosos. Una violación directa de la ley que demanda que solo los mejores animales sean ofrecidos a Dios. Más allá de la cuestión de las ofrendas, Malaquías también recalca la importancia del papel de los sacerdotes como líderes espirituales y maestros de la ley. Ellos tienen la responsabilidad no solo de cumplir con los rituales y sacrificios, sino también de ser un ejemplo de rectitud y guías morales para el pueblo. Malaquías enfatiza que los sacerdotes deben ser portadores de conocimientos y verdad, cumpliendo una función educativa esencial en la transmisión de la ley y las enseñanzas de Dios. Esta Haftará no solo se enfoca en la relación entre los sacerdotes y la ley, sino también entre la relación más amplia entre Dios y su pueblo. Malaquías aborda la idea de un pacto entre Dios y la nación de Israel, un pacto que se ha visto debilitado por la negligencia y la falta de fe de la comunidad. El profeta busca recordarle al pueblo la importancia de este pacto, instando a una renovación del compromiso y de la fe. Los mensajes de Malaquías resuenan con temas de justicia, responsabilidad y la búsqueda de una vida piadosa. La crítica del profeta no es solo un llamado a la corrección de prácticas erróneas, sino también una invitación a una introspección más profunda y a un retorno al camino que Dios ha delineado para su pueblo. Malaquías desafía a los líderes y a los seguidores a reflexionar sobre su conducta y a esforzarse por alcanzar un nivel más alto de integridad espiritual. Otro aspecto crucial del Haftará es el énfasis de la enseñanza y la transmisión de la ley. Malaquías ve en la educación un pilar fundamental para el mantenimiento de la fe y las tradiciones judías. Los sacerdotes, como maestros, tienen la tarea vital de asegurar que las generaciones futuras conozcan y comprendan los mandamientos y las enseñanzas de Dios. Esta responsabilidad no es solo una cuestión de transmisión de conocimientos, sino también de fomentar una relación viva y significativa con Dios y su ley. La Haftará de Malaquías termina como un llamado poderoso a la reflexión y al arrepentimiento. El profeta insta
tanto a los sacerdotes como al pueblo en general, a reconsiderar sus acciones y a volver a un camino de rectitud y fidelidad a Dios. Este llamado no es solo una advertencia, sino también una promesa de renovación y restauración para aquellos que elijan seguir el camino de Dios con sinceridad y devoción. Veamos ahora la conexión temática. La Parashá Toldot y la Haftará de Malaquías, aunque separadas en tiempo y contexto, comparten temas profundos que trascienden sus narrativas específicas. Ambas secciones abordan la complejidad de las relaciones familiares y las responsabilidades espirituales, así como las consecuencias a largo plazo de las decisiones tomadas por sus protagonistas. En la Parashá Toldot observamos la dinámica familiar entre Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Estas relaciones son intrincadas y a menudo conflictivas. Isaac y Rebeca, como padres, enfrentan decisiones difíciles en cuanto a la crianza y el apoyo de sus hijos. La preferencia de Isaac por Esaú y de Rebeca por Jacob introduce una tensión que se desarrolla a lo largo de la narrativa. Esta preferencia paternal a las acciones que de ellas derivan tienen implicaciones profundas, no solo para la familia inmediata, sino también para el destino de todo el pueblo judío. Por otro lado, la Haftará de Malaquías se centró en el liderazgo moral y espiritual, especialmente en el contexto de los sacerdotes. Malaquías reprocha a los sacerdotes por no cumplir adecuadamente con sus responsabilidades. Esta crítica resalta la importancia de un liderazgo ético y comprometido. Un tema que, aunque diferente en contexto, encuentra paralelismo en la historia de Isaac y sus hijos, donde las decisiones de los padres y las acciones de los hijos repercuten en toda la comunidad. Tanto en la Parashá Toldot como en Malaquías se exploran las responsabilidades familiares y espirituales. En Toldot, estas responsabilidades se manifiestan en las decisiones sobre la primogenitura y la bendición, elementos cruciales en la cultura y la religión judía. En Malaquías, las responsabilidades se centran en la conducta de los sacerdotes y su papel en la preservación de la fe y la ley. En ambos casos, se destaca la importancia de actuar con integridad y fidelidad a los principios espirituales. Un tema común y significativo en ambas lecturas es el de las consecuencias de nuestras acciones. En la Parashá Toldot, la acción de Jacob y Esaú, así como las decisiones de Isaac y Rebeca, tienen efectos duraderos que moldean el futuro de su familia y de la nación judía toda. De manera similar en la Haftará de Malaquías, las acciones de los sacerdotes y su alejamiento de los preceptos divinos tiene consecuencias no solo para ellos mismos, sino también para toda la comunidad a la que sirven. De ahí nacen los que suplantan a los sacerdotes, que es lo que vendría a ser hoy los rabínicos. Ambas secciones nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del liderazgo y la toma de decisiones en el contexto familiar y comunitario. La forma en que los personajes de Toldot y Malaquías manejan sus responsabilidades y enfrentan sus desafíos ofrecen lecciones valiosas sobre ética, moralidad y la complejidad de las relaciones humanas. La conexión entre Toldot y Malaquías también se extiende a las implicaciones más amplias para la comunidad y la sociedad. Las decisiones y acciones de individuos
líderes y familias no ocurren en el vacío, sino que afectan a la colectividad en su conjunto. Esta interconexión resalta la importancia de considerar el bien común y el impacto a largo plazo de nuestras elecciones. Vamos a hacer una reflexión sobre el pasado y su impacto en el presente. En el análisis de la historia bíblica de Isaac y Malaquías, encontramos temas universales como las acciones y decisiones tomadas en el pasado, cómo estas acciones pueden tener un impacto significativo en el presente y el futuro. Esta idea es particularmente relevante cuando consideramos el prolongado conflicto entre Israel y Hamás. Un conflicto marcado por una historia compleja y decisiones críticas que han moldeado el panorama actual. Las narrativas de Isaac y Malaquías nos enseñan que las elecciones y acciones tienen consecuencias duraderas. En el caso de Isaac y sus hijos, vemos cómo la rivalidad, las decisiones parentales y las acciones de los hermanos afectaron no solo su relación personal, sino también el destino de generaciones futuras. De manera similar, en las palabras de Malaquías observamos cómo la conducta de los líderes espirituales y la comunidad en general puede influir en la relación con lo divino y el bienestar colectivo. En el conflicto entre Israel y Hamás, podemos ver cómo las decisiones históricas, las políticas adoptadas a lo largo de los años y las acciones de ambas partes han contribuido a la situación actual. Este conflicto, lleno de complejidades y desafíos, refleja un entramado de elecciones pasadas, percepciones y experiencias que continúan fluyendo en la dinámica del presente. Al igual que en la historia de Isaac y Malaquías, la búsqueda de la paz en el contexto del conflicto Israel-Hamás requiere liderazgo fuerte y comprensivo. Líderes capaces de reconocer el peso de las decisiones pasadas y dispuestos a abordar las complejidades con una visión hacia la reconciliación y la paz. Esto es esencial. Este liderazgo debe estar fundamentado en la comprensión profunda de la historia y experiencia de todas las partes involucradas. El compromiso hacia la paz implica un esfuerzo continuo y multifacético. Al igual que las narrativas bíblicas, donde las decisiones individuales y colectivas tienen un impacto duradero, en el conflicto actual, cada acción y elección puede acercarse o alejar la posibilidad de una solución pacífica. Este compromiso debe ir acompañado de un esfuerzo por entender las perspectivas y necesidades de todas las partes involucradas, buscando caminos que conduzcan un futuro de coexistencia y respeto mutuo, tanto con los gazatíes como con los israelíes. La historia de Isaac y Malaquías nos enseña la importancia de aprender de la historia. En el contexto del conflicto que vivimos actualmente, este aprendizaje puede ofrecer perspectivas valiosas para entender cómo las decisiones del pasado afectan el presente y cómo pueden informar las elecciones futuras. Reconocer y comprender la complejidad de las acciones históricas pueden ayudar a forjar un camino hacia el futuro más pacífico y estable. Finalmente, la resolución de conflictos, ya sea en el contexto bíblico o en el contemporáneo, requiere un enfoque constructivo que considere las realidades complejas y los legados históricos. La búsqueda de la paz es un proceso que requiere paciencia, comprensión
y la voluntad de enfrentar y resolver dificultades arraigadas. La historia de Isaac y Jacob, así como las exhortaciones de Malaquías, ofrecen lecciones profundas sobre la esperanza y la posibilidad de paz, incluso en medio de conflictos y desafíos significativos. Estas enseñanzas bíblicas resaltan que a pesar de las dificultades siempre existe un camino hacia la reconciliación y el entendimiento. En la narrativa de Isaac y Jacob vemos cómo las tensiones y conflictos familiares que parecían insuperables eventualmente encuentran resolución a través del entendimiento y la reconciliación. Esta historia demuestra que incluso en situaciones de profunda discordia es posible hallar caminos hacia la paz y la armonía. En las enseñanzas de Malaquías, por su parte, hace un llamado a la rectitud y al compromiso moral. Sus palabras enfatizan la necesidad de mantener principios éticos firmes y una conducta que promueva la justicia y la integridad. Este mensaje es crucial en la búsqueda de soluciones pacíficas, donde la justicia y la moralidad deben ser fundamentales. En el contexto del conflicto que estamos viviendo actualmente en Israel, estas enseñanzas bíblicas pueden ofrecer perspectivas valiosas. La historia nos enseña que, a pesar de las diferencias y los desafíos, siempre hay espacio para el diálogo, la comprensión mutua y la búsqueda de una paz duradera. Es fundamental reconocer la importancia de la justicia, la misericordia y la humildad en este proceso, siempre y cuando las dos partes quieran. Si una parte no quiere, la otra no puede. Estos tres principios, justicia, misericordia y humildad, son esenciales en cualquier esfuerzo de resolución de conflictos. La justicia asegura que las acciones y decisiones sean equitativas y respeten los derechos y necesidades de todas las partes. La misericordia permite la empatía y la comprensión, abriendo caminos hacia el perdón y la reconciliación. La humildad, por su parte, fomenta el reconocimiento de los propios errores y la apertura a escuchar y aprender de los demás. La historia de Isaac y Jacob y las palabras de Malaquías nos recuerdan que la paz es posible incluso en las circunstancias más difíciles, siempre que haya voluntad para buscarla y mantenerla. En el conflicto de hoy en día que tenemos en Israel, así como en otros enfrentamientos, es crucial recordar que la reconstrucción de puentes hacia la paz requiere esfuerzos concentrados, diálogo y un compromiso continuo con la justicia y la empatía. Finalmente, estas historias y enseñanzas nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a un futuro más pacífico. En el contexto del conflicto que vivimos actualmente, esto implica buscar soluciones que respeten la dignidad y los derechos de todas las personas involucradas, promoviendo un entorno donde la justicia, la misericordia y la humildad sean los pilares de la convivencia. Las reglas hermenéuticas utilizadas para realizar este análisis fueron las siguientes. 1. Contextualización, que es comprender las historias de Isaac y Jacob y las enseñanzas de Malaquías dentro del contexto histórico y cultural en el que fueron escritas. Esto implica considerar las costumbres, las creencias y la situación social de la época. 2. La identificación de temas centrales.
Se buscó identificar y enfocarse en los temas principales de las Escrituras, como la justicia, la misericordia, la rectitud y la reconciliación, que son relevantes tanto en el contexto bíblico como en situaciones contemporáneas. 3. Aplicación contemporánea. Este principio implica la extrapolación de los mensajes y enseñanzas de los textos antiguos a situaciones y desafíos actuales. En este caso se trató de conectar los temas y lecciones de las Escrituras con el conflicto entre Israel y Hamás, Israel y los palestinos en general. 4. Consideraciones de diversas interpretaciones. Se reconoce que los textos sagrados pueden ser interpretados de múltiples maneras. Por ello se procuró una aproximación que respete distintas perspectivas y enfoques. 5. Énfasis en valores universales. Se destacaron valores como la paz, la justicia y la humildad, que son considerados universales y atemporales, y se exploró su relevancia en el contexto actual. 6. Integración y síntesis. Se buscó integrar las ideas y temas de las diferentes escrituras de manera coherente, para construir un análisis que abarque tanto las enseñanzas bíblicas como su aplicación en el mundo moderno. El estudio serio y comprometido de la religión judía es un camino lleno de descubrimientos y aprendizajes. Los animo a embarcarse en esta travesía con dedicación y respeto, siempre buscando la orientación de maestros y rabinos cualificados, en un mundo donde abundan los improvisados y pseudos entendidos. Es crucial acercarse a fuentes auténticas y autorizadas para obtener un conocimiento genuino y profundo de la rica herencia judía. Este estudio no solo te proporcionará una comprensión histórica y espiritual, sino que también te conectará con una tradición viva que ha moldeado culturas y corazones a lo largo de los siglos. Aléjate de aquellos que ofrecen interpretaciones simplistas o distorsionadas y busca a quienes han dedicado su vida al estudio y la enseñanza de esta fe milenaria. Shabbat Shalom. Que este día de descanso te inspire a buscar la sabiduría y la verdad en el estudio de la religión judía, guiados siempre por voces experimentadas y respetadas, que encuentres en el Shabbat un refugio de paz y un faro de conocimiento y autenticidad. Nos seguimos viendo